yo quiero hablar es de cultura evaluativa. Cuando uno pone un título nunca sabe muy bien. Meses atrás, lo que va a decir. Pone un título y luego ya veremos, ¿no? Luego lo añadí los 2 puntos y la idea es que pasamos, mi impresión es que en tema de evaluación hay una involución. Lejos de ir hacia mejor, yo creo que estamos yendo hacia atrás. Y había una innovación que representaba la evaluación educativa, lo que sea que entendamos por eso, lo veremos, y estamos pasando estamos involucionando hacia la acreditación que se convierte en el principal, en la diana de todos mis dardos. Yo quiero desarrollar estas 5 cosas aquí, rápidamente, en la medida de mis posibilidades. Hacer una pequeña introducción y la pregunta que rige mi intervención de esta mañana es ¿por qué algunas buenas ideas educativas no cristalizan en la práctica cotidiana de la evaluación? El primer tema, por tanto, tiene que ver con esta pregunta, ¿no? Conviene situarse. Una de las cosas que más nervioso me ponen es que cuando la gente habla de evaluación no lo mezcla todo y al final uno no sabe dónde ni está hablando de eso. Bueno, yo estoy hablando de eso desde la universidad y para la universidad. Si algo de lo que digo sirve para otro nivel educativo, pues bienvenido sea, pero no está pensado inicialmente por eso. La proyección la tendrán que hacer ustedes, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues recuperando algunas ideas muy elementales de la teoría de la innovación educativa. Pues, a ver, se suele decir que hay 3 grandes dimensiones que afectan a la innovación educativa. Unas son las estructurales, de carácter sociopolítico, ideológico, económico. Otras son las institucionales, organizativas, de recursos, de liderazgo, de participación. Y luego están las personales, de cualificación y compromiso profesional. Los teóricos de la innovación están todos de acuerdo en decir que las más determinantes son las 2 primeras. Bueno, pues yo me voy a ocupar de las que teóricamente lo son menos, ¿no? Y lo hago por un motivo. Esa frase que he escrito ahí, cuando no se puede confiar ya en los designios de la política ni en la eficiencia de las instituciones, es el momento de los ciudadanos. Es el tiempo de la dimensión personal. Es el tiempo de los profesores. Por supuesto, no quiero que esto sirva como coartada a las otras dimensiones, la política y la institucional, para que digan, bueno, pues que trabajen ellos y si sale mal, aún encima la culpa será de ellos, ¿no? No pretendo darle argumentos al enemigo, entre comillas, pero sí quiero hacer especial hincapié en la dimensión personal. Me interrogo a mí mismo y me digo, ¿yo qué tengo que hacer para que las cosas no sean como son? Y esto me lleva... ¿Cuáles son las opciones dicotómicas sobre evaluación? ¿Cuál sería el modelo bueno y el modelo malo? Ya sé que el maniqueísmo de esta pregunta no es correcto, pero sirve para el lugar donde me encuentro, para este momento. Me planteo esta pregunta refiriéndola a la universidad. Ya lo dije, al conjunto de sus funciones. Estoy hablando de la evaluación de la enseñanza, de la investigación, de la extensión y del gobierno de la universidad. Y hay 4 preguntas clásicas también sobre evaluación. ¿Para qué evaluar, cómo evaluar y quién y para quién evaluar? Bueno, pues me voy a ocupar de la que está destacada en negrita, de la finalidad, del para qué evaluar. Las otras también debemos prestarles atención. Atendiendo al para qué, tenemos por una parte la opción que a mí más me repugna, y es la de la acreditación. Está orientada al control y al rendimiento de cuentas. Sirve para premiar o para sancionar, para promover o para reprobar. Se vive generalmente como una amenaza por estudiantes, por profesores e incluso por centros. Lleva aparejada decisiones administrativas de promoción, de revisión salarial, de distinciones o sanciones, de dotación de medios, de autorización o no para impartir estudios.
Yo vivo en una facultad que espera la visita de sus colegas para que nos digan si podemos seguir haciendo lo que llevamos haciendo 500 años. Desde luego representa una función implícita, oculta, de selección y de gestión productivista del sistema. Esto es lo que dicen los sociólogos del currículo. Yo creo que hoy ya no es implícita, hoy es descarada. Hoy es insultantemente explícita, ¿no? Y por supuesto impone una cierta homogeneización que afecta a la autonomía, y la autonomía es algo más que un concepto. Es también una manera de ser, de vivir, de estar en el mundo. Frente a esta cultura de la acreditación tenemos la opción buena. Sería la evaluación educativa, está orientada al desarrollo académico y personal de los estudiantes, profesional de los profesores, institucional de los centros. No son palabras, hay toda una larga literatura detrás de todos estos términos, ¿no? Y lo mejor es que la idea clave de todo este planteamiento es que sirve para ayudar a mejorar. Responde a una intención formativa que además incrementa la autonomía y contribuye a la mejora de la calidad del sistema en conjunto, porque detecta necesidades y dota de recursos, promueve la reflexión, procura alternativas de mejora de manera colaborativa. Lo colaborativo está en el extremo opuesto de lo competitivo. Y es en sí mismo una magnífica opción. Hay más preguntas que nos podemos plantear sobre la evaluación. En el caso de los estudiantes, si evaluamos solo el conocimiento declarativo o queremos evaluar el aprendizaje funcional que se deriva de él, es decir, que aprendan cosas que recitan de memoria y que se olvidan enseguida, o que aprendan a utilizar el conocimiento en cualquier otro contexto, a proyectarlo, en definitiva, que lo comprendan. Y ya para los 3 niveles de los que me ocupo, estudiantes, profesores y centros, podemos plantearnos si se adopta un modelo de evaluación holístico o analítico. Es decir, si somos capaces de comprender que el todo es más que la suma de las partes. Es decir, que el árbol no nos impida ver el bosque. Si divergente o convergente hacia el pensamiento único que voy a denunciar. Atento o no a los resultados no buscados. Porque todos hacemos muchas cosas muy valiosas, pero como nadie las toma en consideración, caen en descrédito. También si la evaluación se muestra atenta y responsable ante las consecuencias que tiene sobre terceros, sobre centros, sobre profesores, sobre los estudiantes. La insensibilidad es tremenda en este sentido. No es que demos por bueno cualquier cosa por un motivo de caridad. No es eso. Es que tengamos la sensibilidad de transmitirlo, de trasladarlo, lo que pueda estar funcionando mal, de forma que estemos animando a la mejora, no hundiendo irremisiblemente en un hoyo a quienes son destinatarios de nuestros juicios. Por fin, la otra pregunta tendría que ver con cómo somos de coherentes con determinados fines, de manera que y que determinados valores no sean traicionados en nuestra práctica. Hay diferentes hipótesis explicativas de esto, no me voy a alargar. Me refiero básicamente al proceso de mercantilización que está sufriendo la universidad y que yo creo que está en la base de la cultura de la acreditación. Esa mercantilización de la universidad, yo la ubico, la sitúo en ese momento en que la universidad ha transformado su secular de siglos labor de extensión regida por el ideal altruista de difundir el conocimiento en una interesada venta de servicios. Nos están convirtiendo en contra de la voluntad de muchos de nosotros en mercaderes del conocimiento. Evidentemente tiene una razón. Quienes nos financian han dicho que no nos van a dar más y que si queremos sobrevivir tenemos que buscar recursos donde sea, y el asunto nos ha asustado tanto que nos hemos lanzado en esa dirección. El caso es que, como consecuencia de esa mercantilización, todo ha comenzado a ser mirado desde una perspectiva economicista, de rentabilidades inmediatas, que además se pueden medir. ¿Por qué hablamos de cultura y de qué cultura hablamos?
Para que se dé un cambio profundo y no un mero simulacro, para hacer efectivo un cambio educativo, para que la evaluación educativa que propugno realmente se instalase entre nosotros, es necesario un cambio de cultura, se dice. Es preciso contar con ciertas condiciones estructurales, institucionales y personales. Cito a Juan Manuel Escudero Muñoz, que dice Juan Manuel, y yo subrayo de lo que él dice, el profesor Escudero, el doctor Escudero, que en esa dimensión personal integra valores, capacidades, compromisos y esfuerzos de naturaleza intelectual, moral e incluso emocional. Y añade, el cambio educativo no pertenece al dominio de la gestión pragmática, sino al de los propósitos sociales y morales, a la difícil movilización de significados y energías personales, sociales y políticas. Por supuesto, el texto del que yo saco esto, el profesor Escudero, contempla las tres dimensiones. Yo interesadamente subrayo la que me viene bien a mí aquí ahora, que hace especial énfasis en la dimensión personal. La innovación en la evaluación, para mí, no es un asunto que se pueda reducir a la adopción de una metodología, una estrategia, una técnica. Mientras la evaluación se sitúe fuera de uno, del sujeto de la acción, yo creo que tiene escasas posibilidades de prosperar. Para que realmente funcione la evaluación, tiene que llegar a formar parte del ADN cultural de quien asume la responsabilidad de evaluar a otros. No es una estrategia, algo que puedo usar o dejar de usar, es un compromiso, es una manera de ser y de estar en el mundo. Lo dice el profesor Emilio Lledó, la cultura no solo forma parte de la vida, sino que es la propia vida. Y me voy a esta idea de la cultura performativa y la obsesión por los resultados. La performatividad se asocia a términos como resultados, desempeños. Supone un discurso normativo que confiere un valor prevalente a las actuaciones, a los desempeños y a los logros, a los resultados, rendimientos de los sujetos, así como de las instituciones escolares y sus proyectos. Los estándares, las competencias y los indicadores constituyen resortes para determinar y requerir performance, así como crear sistemas de rendición de cuentas que vigilen y sancionen las realizaciones. Al privilegiar desempeños se enfatiza lo externo, lo observable, lo medible, lo cuantificable. Los resultados, los rendimientos, así como los modos de hacer estandarizados, han de ser fielmente seguidos, cumplimentando determinados procedimientos o protocolos. Y desde luego eso, cumplimentar el protocolo, importa mucho más que los significados y, si me apuran, mucho más que las personas. He vivido estos días, desde que he llegado aquí, el sinsabor que me ha irritado profundamente de comprobar que uno de mis profesores de referencia, el profesor Miguel Zabalza, el que hemos escuchado aquí, ha sido eliminado de un proyecto de investigación porque va a cumplir 69 años. Y esto es un disparate. Y cuando alguien pregunta por eso, dicen que es porque dentro de 2 años ya no podrá tener una firma autorizada para autorizar los gastos. Ustedes, ¿pero en qué mundo vivimos? Pero es que toda su competencia intelectual, toda su larga trayectoria, toda su dedicación y compromiso con la universidad tiene que quedar al albur de una necia norma que ha inventado alguien que jamás ha sido capaz de crear un pensamiento nuevo. Perdonen que me caliente, la actual fiebre por tasar, indexar y cuantificar todo lo que vale. Las organizaciones y las personas son reducidas a datos, a indicadores, a méritos reglados y selectivos, a comparaciones y ranking, sometidos al imperio de lo útil, de lo práctico, de lo efectivo, de lo rentable. Estoy citando a Stefan Boll, que ha sido un referente para nosotros, un descubrimiento reciente, de nuevo, al que he llegado de la mano del profesor Escudero. ¿Por qué hablamos de actitudes y de qué actitudes hablamos? Si la cultura, dijimos, es un programa para regir el comportamiento, es en las actitudes donde cristalizan esas reglas culturales. Es como nosotros las interiorizamos o las introyectamos, decía ayer el profesor Carlos Moya, que es un término freudiano. Pues sí, quizás nos viene bien usar ese.
Porque las actitudes son un conjunto organizado de convicciones o creencias que predisponen favorablemente o no a actuar respecto a un objeto social. Por ejemplo, la evaluación. No voy a decir que todo lo que tiene que ver con la evaluación depende de nuestras actitudes, pero sí depende en una cierta medida. Pongamos que nuestras actitudes fueran las que yo deseo. Luego, efectivamente, las circunstancias nos pueden imponer sus condiciones, pero no es lo mismo, ser cómplice del sistema, ser derrotado por el sistema, que ser humillado por el sistema. ¿Cómo explicar la complicidad del profesorado? Ya voy directamente a eso. Insisto que no quiero culpabilizarlo, pero sí quiero dar un aldabonazo en algunas conciencias, en la parte alícuota que nos corresponde, por pequeña que sea, pero por lo menos que esa la salvemos, a mi juicio. Lo que resulta extraordinario, dice Stephen Ball, es que no hay que ejercer mucha violencia sobre el profesorado universitario, porque la performatividad se inculca en el alma del trabajador. Los profesores, denuncia, seducidos por los discursos sobre la excelencia y el éxito, caen en la performatividad debido a la diligencia con la que intentan cumplir los nuevos imperativos de la competición y el logro de objetivos. Introyectan, por tanto, una racionalidad técnica más preocupada por cómo hacer lo que les dicen que haga que por reflexionar y posicionarse al respecto. Cuando leí esto por primera vez, sentí algo parecido a lo que ayer nos decía el profesor Carlos Moya, que se me movía algo debajo de los pies, que ahí estaba la pregunta. Bien, es cierto que la había intuido desde hace algún tiempo antes, pero uno agradece mucho que otros la escriban por uno, ¿no? ¿Cómo explicar la complicidad del profesorado? He hablado de conformidad, de sumisión, de obediencia. Si uno acude a un texto clásico de Moscovici y de psicología social, nos explican lo que es eso. Cuando alguien cambia, modifica su posición en dirección de la posición de un grupo. No, yo tenía esta idea, yo hacía las cosas de este modo, pero bueno, voy a hacer lo que hacen todos los demás. Y es sumisión cuando ese cambio es del tipo de los que se hacen pues por salvar los papeles, mientras que uno pues menos mal mantiene el desacuerdo en privado. Bueno, esta es una forma de sobrevivir bajo las dictaduras. Podemos estar presos, pero nuestro pensamiento seguirá libre. Bueno, aún tiene un pase. A mí me parece mucho más horrible. Déjenme subrayarlo. Solo bajo regímenes dictatoriales, donde está en peligro nuestra propia integridad y supervivencia. No sé si ese es el caso de las universidades que habitamos, aunque puede haber algo parecido en lo que sienten algunos jóvenes que se incorporan ahora. O hago lo que me dicen o no tengo ninguna posibilidad de seguir aquí, y eso es muy duro. Porque yo entré en la universidad de la mano de profesores, como el profesor Escudero también, que no me pusieron condiciones, que me dijeron, venga muchacho, tira para adelante, a ver si das de ti, ¿no? Es otra historia. Obediencia, ¿no? Cuando un individuo modifica su comportamiento a fin de someterse a las órdenes directas de una autoridad legítima. Nosotros tenemos una Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad que es legítima, está en el Boletín Oficial del Estado. Claro, es legítima. La cuestión es si es moralmente sustentable lo que nos plantea. Un subordinado. Es que me parece inaudito que un profesor universitario admita la condición de subordinado, porque no sé si crecí en el país de las maravillas de Alicia, pero a mí me hicieron creer que como profesor universitario mi deber era pensar por mí mismo y contar lo que pensaba y evidentemente hacerlo de una manera ordenada, organizada, articulada, etcétera, contrastada. Claro, lo más próximo al conocimiento científico, sin duda, pero no a callarme, y ahora hay profesores que se callan, profesores que no dicen, siempre los hubo y siempre los reconocimos, y allá ellos, pero lo que me duele es que estamos volviendo a esos tiempos. Recuperando, ya termino, la perspectiva ética de la razón cordial. Yo encuentro aquí una alternativa.
El sujeto autónomo cuenta, sin duda, sujeto autónomo seríamos nosotros, con capacidad reflexiva y autoconciencia, pero también con unas dimensiones básicas de la sensibilidad que a modo de predisposiciones configuran su conciencia moral. Estoy citando a De la Cortina en toda esta transparencia, en toda esta diapositiva. Sensibilidad. Cuando nos referimos a alguien y dice, es una persona que tiene sensibilidad, que es capaz de ponerse en el lugar del otro, que es capaz de emocionarse por lo que le está pasando a su alrededor, de comprometerse con la solución de algo que no le afecta directamente, pero que sabe que le preocupa a los demás. Sensibilidad, conciencia moral, son términos que se han ido perdiendo progresivamente, que se han cultivado poco en los últimos años, que desde luego no contempla en ningún lugar la acreditación. A mí jamás me evalúan por mi sensibilidad y nunca me han preguntado por mi conciencia moral. Cuidado, no por mi credo, sino por mi conciencia moral, la capacidad que yo tengo de articular un discurso respecto de cómo ser y estar en el mundo, que no tiene por qué converger con una única forma de ver las cosas. Adela Cortina nos dice que hay dos dimensiones ahí. Uno es el sentimiento moral y otro el sentimiento de respeto. El sentimiento moral es la capacidad de sentir placer al actuar de acuerdo con las propias leyes. Tiene que ver con eso de la satisfacción del deber cumplido, el contento de haber hecho lo que se tenía que hacer. Pero la satisfacción del deber cumplido, ¿no? El apelar a la propia conciencia, ¿no? El sentimiento de respeto, esto me parece clave. Es el que resulta de aplicarse esto, y cito literalmente a De la Cortina. No solo exijo a otros que me respeten, no solo tengo que respetar a otros, sino que yo también he de respetarme a mí misma. A mí me conmueve porque lo explica, porque respetar la propia dignidad, no rebajarse ante los que tienen el poder, mirar directamente a los ojos a fuertes y débiles, también es una obligación moral. No lo sé. El caso es que los profesores universitarios estábamos, por lo menos hasta hace muy poco tiempo, en unas condiciones extraordinarias para que esto no nos resultara especialmente difícil. No sé si habría otras profesiones en mejores condiciones, pero nosotros las teníamos extraordinarias. Ya digo, nos pagaban por ejercer y ahora resulta que hemos renunciado a eso. ¿Cuál sería la alternativa? O las recomendaciones de futuro. También las tomo de La Cortina, plantea varias alternativas. La primera de todas, no instrumentalizar a las personas, a los estudiantes, a los profesores, tampoco a los centros educativos, no poner a personas e instituciones al servicio de fines que ellas no han elegido, precisamente porque ellas pueden elegir sus propias metas. De esto hablaba el otro día con una cierta precipitación el profesor Miguel Zabalza en su conferencia inaugural. Lo de la meta en la vida, yo no concibo que alguien pueda tener como meta en la vida conseguir una nota, publicar lo que sea en un JCR Q1, que me recuerda a lo de los submarinos hundidos, que me acrediten, puntuar bien en el ISO no sé cuántos, porque esto del ISO no sé en qué número vamos, pero vamos ya en el que fuere, ¿no? Sacrificándolo todo lo demás a esa parafernalia que puede tener su parte de valor, pero una parte ínfima comparado con todo lo que estoy sosteniendo, a mi juicio, claro. Y por otra parte, empoderar a las personas. Y empoderar a las personas no se trata solo de no manipularlas, sino también de actuar positivamente para potenciar sus capacidades, de manera que puedan llevar adelante sus planes de vida, siempre, evidentemente, que con ellos nos dañen a otros. Mi meta sería el desarrollo personal y profesional, diría un estudiante. Investigar en lo que estimo relevante, diría un profesor. Proyectarme donde resulte conveniente, diría un profesor. Un centro diría crear condiciones a favor de la comunidad educativa a la que sirvo. Pero no parece que esos sean los criterios que estamos manejando en la actualidad. En fin, ya termino con un breve resumen porque he sentido la necesidad de hilvanarlo todo al final.
Si lo que he dicho es un disparate, pues el disparate se condensa en esta diapositiva. Y si tiene alguna lógica, alguna razón de ser, algún valor, pues también estará aquí en lo que se lee entre líneas, ¿no? Lo que vengo a plantear es que la evaluación educativa se confronta con la acreditación y que ahora mismo está ganando esta última y que causa estragos. Que la acreditación se erige en pensamiento hegemónico y yo me pregunto ¿por qué? Porque si no conocemos las raíces del problema difícilmente podemos resolverlo, siempre que sea un problema. Para mí lo es, hay mucha gente que quizás piensa que no. Lo siento, hay mucha gente que viene a los congresos a presentar su comunicación y se va. Y cuando alguien dice, ¿cómo es que esto funciona, esta cultura de la acreditación? Pues funciona así. Funciona así. Voy, presento mi comunicación, me dan el papel y me marcho. No asisto a ninguna de las conferencias, no voy a ninguno de los paneles, no interactúo con ninguno de los colegas de ningún otro lugar. No participo de nada. En España, permítanme una nota a pie de página, siempre nos sorprende que gane el partido actualmente en el gobierno, por lo menos en Galicia, el Partido Popular. ¿Cómo gana si nadie parece defenderlo en ningún lugar? Y pues es que están en algún sitio, ¿no? Bien, es una opción legítima, pero la acreditación se mantiene porque hay gente que la mantiene, ¿sí? La cultura se revela como un plan para regular la conducta. La enculturación, eso se consigue a través de la enculturación en ese, entre comillas, universal cultural. El universal cultural es la supervivencia, es el darwinismo social. Es un universal cultural, es el macho alfa, el jefe de la tribu, el primus no inter pares, el primus único y exclusivo y los demás, no sé. La performatividad se adueña del alma del trabajador. Realmente terminamos creyendo en que la acreditación es buena. Todo eso cristaliza en las actitudes y lo hace por conformidad, por sumisión, aceptación y por obediencia. Y explica la complicidad activa o pasiva del profesorado. Y frente a eso, pues ¿qué cabe? Sensibilidad, sentimiento moral y de respeto, especialmente a uno mismo, y rechazar desde luego lo que instrumentalice a otros y apostar por lo que empodera. Yo me marcharía con esta imagen, me resulta tremendamente querida. Relajémonos, ¿no? Una vez que nos hemos puesto tensos, les invito a ser Pepito Grillo, ¿no? Pinocho es la gran mentira que vivimos, y es un buen papel. Vale, me acaban de dar la señal que habíamos convenido, que era se acabó. Pues agradecer al doctor Felipe Trillo por esta interesante charla y pues a nombre de la coordinación le hacemos entrega de un reconocimiento. Muchas gracias.